Y dile adiós a la misma rutina de siempre. Juega en la casa de apuestas número 1 de Latinoamérica y vive la emoción de ganar en grande en micasino.com. Disfrutarás de las cuotas deportivas más altas y divertidos juegos de casino. Lo mejor es que si te registras con el código clave duplicarás tu primer depósito. micasino.com, el lugar que tanto buscabas para unirte a la diversión. Así que no te quedes fuera de Modo Conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, enfrenta una crisis política tras declarar la ley marcial el 3 de diciembre del 2024. Una medida que fue revertida 6 horas después por el Parlamento. La declaración de ley marcial, que limitó las libertades civiles y parlamentarias, causó caos en el país y desató una ola de protestas. El principal partido opositor, el Partido Democrático, presentó una moción de destitución contra Yoon y se espera que la votación sobre el juicio político se realice entre el 6 y 7 de diciembre, o sea, entre mañana y pasado. La crisis también afectó al gabinete de Yoon con la dimisión del ministro de Defensa Kim Jong-hyun y varios asesores clave del presidente. La oposición acusa a Yoon de violar la Constitución, mientras que dentro de su propio partido crecen los llamados a la renuncia. El presidente, quien afronta bajos índices de popularidad desde su llegada al poder, que fue el 2022, justificó la ley marcial alegando amenazas internas y externas, pero su acción ha dejado al país dividido y con incertidumbre política. Adriano Rivadeneira, historiador y parte de la casa, bienvenido para conversar este tema, bienvenido nuevamente. Lo que no deja llamar la atención es que, claro, 6 horas después de declarar esta ley marcial, la saca. Lo que pasa es que el partido... La elimina a Yoon Suk-yeol. Sí, a ver. Pero eso no hace que se terminen las protestas. No, lo que pasa... A ver, las protestas fueron porque... ¿qué significa proclamar una ley marcial? Eso, para tomar la base. En general significa que tu país está en guerra, ¿ya? O algo así, o sufrió un ataque en una estructura estratégica y por lo cual la democracia se ve interrumpida. En la antigua Roma se llamaba dictatorato. Aquí se llamó golpe de Estado. Nadie quiso llamarlo golpe de Estado. Yo entiendo igual que sea muy polémico llamarlo golpe de Estado, pero fue una especie de autogolpe que se hizo él a sí mismo. Y eso porque perdió hace, creo, 6 meses la mayoría en el Congreso, en la Asamblea Nacional, en este caso. Y claro, él acusó a este Congreso, a esta Asamblea Nacional, en la cual su partido, que creo que es el Partido de la Libertad de Corea, que es un partido conservador de derecha, acusó a la oposición de estar de acuerdo con el Partido Comunista Norcoreano. No podríamos estar más lejos de la realidad. En Corea Corea del Sur no es un país que tenga paz. ¿Ya? Pero se dirigió directamente a los comunistas. Claro, pero en Corea del Sur hay un armisticio con Corea del Norte, que eso no significa ni tregua ni cese de las hostilidades. Corea del Sur es un país en permanente guerra con Corea del Norte, legalmente, y no olvidemos de eso. No es un detallito, porque ayer estaba viéndolo en las noticias y decían, no, sí, pero es una formalidad. No, para los coreanos no es una formalidad. Los coreanos esto es día a día. Es como cuando uno piensa en la sociedad norteamericana, y piensa que sean un pueblo que no vive en primera persona los conflictos armados en los que Estados Unidos está implicado. Por supuesto que sí, son familias enteras, ¿ok? Son cursos del colegio, son niños que van al colegio con compañeros que tienen a los papás en Alemania o en Irak o en Siria, donde sea. La gente respira ese clima todos los días. Y en Corea hace 60 años que se respira ese clima. Entonces es una sociedad que tiene servicio militar obligatorio, que tiene la ley marcial. Entonces, ¿qué pasa cuando un presidente proclama la ley marcial? Se interrumpe la democracia, el ejército tiene que tomar el poder en las estructuras estratégicas, que son la televisión y la radio, y de hecho lo hizo, lo cual fue bastante impresionante. Yo creo que este ataque histérico que le dio al presidente coreano, porque finalmente incluso su partido va a pedir la renuncia, probablemente el tipo va a tener que renunciar. Un ataque histérico que igual él pensó, o sea, uno asume que si decides hacer este autogolpe, piensas que va a salir bien. Lo que pasa, sí, y de hecho salió bien 6 horas, que no es poco, hablando de una democracia parlamentaria que no estaba bajo ataque, ¿ya? No es poco, sí. Okay. Podría haberse arrepentido antes. El ejército se tomó el poder. Y nosotros vimos el proceso, que es lo más interesante y lo más peculiar
de esta situación, porque por lo demás puede ser una situación normal, no común, normal. Pero ver un ejército en un país de la OCDE, ¿no? Un país pseudo-occidental, aliado de los norteamericanos, con una democracia que supone ser sólida, o por lo menos aquí me han comentado que lo es, ver a los soldados tomarse las televisiones, las radios, y casi el parlamento, con la plaza que sale, con la gente que dice, oye, pero no estamos bajo ataque, esto no es necesario. Eso fue, ¿ok? Sí. Y ahora todo va a volver a la normalidad. Y claro, el ministro de Defensa se tuvo que renunciar, se tuvo que retirar. Pero lo que permanece es la baja popularidad del presidente. Lo que pasa es que este partido político al que Jun responde igual está bastante desprestigiado hace tiempo. El gobierno, que recuerdo ser el anterior al de este tipo, que cayó en 2016 por casos de corrupción y malversación, no sé si recuerdan toda esa conexión entre los políticos y Samsung. Sí. Estaba este mismo partido al poder en esa época. Había ahora Sam Piadosos, no me acuerdo el nombre de la presidenta de Corea de hace 10 años, pero la tipa se fue presa o pasó algo así. Hubo funcionarios que se tuvieron que suicidar. Algo parecido a lo que ocurre en Perú, ¿no? Claro. A veces hay alguien que se tiene que pegar un tiro a la cabeza. Sí, son políticas, escenarios políticos mucho más extremos. Y Corea es un país que tiene un contexto bien específico ¿cómo se dice? Es permeable a este tipo de contextos de crisis. Porque es un país que está permanentemente en guerra. Es un país que tiene una frontera con otro, que es Corea del Norte, y entre medio de estos dos países está el campo minado más grande del planeta. Ese es el contexto en el que viven estas personas. No es un jueguito, ¿ya? Desde aquí parece un jueguito. Desde aquí parece que K-pop se está tomando, ¿ok? Claro, así se ve de acá, lo ajeno. Exacto. Pero la realidad en Corea del Sur es que el futbolista del Tottenham, que es uno de los más pagados del mundo y uno de los más exitosos del mundo, tiene que hacer 2 años de servicio militar. Sí, de hecho, todos los demás. Todas las estrellas K-pop, BTS completo, tuvo que hacer el servicio militar. Las mujeres también. O sea, no es un país común, ¿cierto? Y no es banal y no es un detalle que estén permanentemente en guerra. De hecho, es un hecho. ¿No? Lo real es mucho más importante que lo simbólico. Y ahí contradigo un poco a Hegel también. A pesar de todo ello, igual le queda... No entendí a Hegel. ¿Y qué? Nadie lo entendió. Oye, a pesar de eso, y de la baja popularidad y de la frustración social, digamos, que existe en estos momentos, más allá de las primeras horas, de lo ocurrido, le queda poco tiempo también. Le queda poco tiempo político. Le queda un año de No, pero yo creo que va a tener que renunciar antes y se van a subir a la cuestión y van a llevar este gobierno a morir naturalmente, con una ordinaria administración, ¿no? O sea, gestionemos lo que quede del año, así como está pasando acá un poco, ¿no? Estamos haciendo gestión nomás. Pero podría ser más probable allá que lo bajen o que renuncie. Lo que pasa es que si renuncia, no sé si valdría, o sea, depende de cuántos meses quedan para las nuevas elecciones, si vaya a hacer unas elecciones al tiro y anticipar. Claro, porque pensar aquí, ya que hablabas como de esa brecha y de lo ajeno que nosotros observamos esto, que un presidente renuncie es muy extraño. Y no lo es en un régimen con una asamblea parlamentaria que te dice no puedes sacar a los milicos a la calle. No sé, en mi país, Perú, los presidentes se van a cada rato. Sí, pero porque se disparan, po. No, y casi van a estar en la cárcel. Para la cárcel. Ahí se van presos o se matan. No es que se van y se imputan. No, claro, vuelan al cielo. Le hacen los angelitos. Le hacen la vacancia. Róbate el cielo, como dicen. Le tienen ahí ya lista el cupo en la cárcel para cada uno de ellos. Adriano Rivadeneira, historiador y podcaster, hasta arriba de un nuevo episodio de Historias Felices y Tristes de Occidente, ¿no? Sí, es un episodio sobre la verdadera historia de San Francisco de Asís. Espectacular, yo lo voy a escuchar. Qué buena. A mí me pusieron Francisca por San Francisco de Asís. Escucha el episodio a ver si tú puedes. Es bien especial el personaje. No, pero está bueno. Interesante investigarlo. Todos los días miro el top 200 de Spotify, en el cual nosotros siempre estamos. Le agradezco mucho. Sí, agradecele también a tu gente que apareciste en el Spotify Rap. Sí, y eso es bueno, el podcast lo hacemos para los otros. Sí, pero igual... La divulgación se hace para el público. No, pero se retribuye. Adriano está ahí en el ranking. Sí. Estoy celebrando, está ahí en los puestos de avanzada. Estamos súper contentos que las personas nos escuchen y ha sido súper bonito ver cómo
hay un interés genuino sobre todo viendo tanto podcast, por la historia y me encanta eso, ha sido un avance. Nos vamos, cuídense mucho. De Clave Morse, cuídense. Chao, chao. Micasino.com, la mejor red de apuestas de Latinoamérica, presentó Copano.news en La Clave. Sigue monitoreando la actualidad en @Copano y @Radio La Clave. Acá termina www.copano.news en La Clave. Las opiniones vertidas en los programas de Radio La Clave son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de nuestra emisora.